El Consejo Permanente de la OEA se pronunció el viernes pasado sobre las elecciones que Venezuela celebrará el 22 de abril. Una resolución acompañada por Uruguay exhorta al gobierno del presidente Nicolás Maduro a presentar un nuevo calendario electoral. En esa declaración, que tuvo 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias, la OEA señala que el acto eleccionario debe cumplirse con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase. Algunos sectores respaldaron la posición uruguaya, al igual que dirigentes de los partidos tradicionales, pero otras agrupaciones del oficialismo salieron a rechazarla, lo hicieron en términos muy severos, plantearon su malestar con lo que entienden es un cambio de posición del gobierno. Ese fue el caso, por ejemplo, del Partido Comunista, el MLN, el Partido por la Victoria del Pueblo o Casa Grande. El lunes, el canciller Rodolfo Nin Noboa hizo sus primeros comentarios públicos, en los que contestó con dureza a las críticas y afirmó que la votación prevista para el 22 de abril es casi una elección de partido único. Vamos a profundizar en este escenario que ha quedado planteado. Está con nosotros justamente el canciller Rodolfo Nin Noboa. Ministro, bienvenido. Buen día, gracias. ¿Qué es esto? ¿Otra vez lo mismo? Quiero decir, una vez más, a propósito de la situación de Venezuela, el gobierno queda entre dos fuegos, ¿no? Sí, yo con toda franqueza quiero decir lo que dije el lunes, y que creo que tenemos que asumirlo y discutirlo y no, quizás sin dramatizar, pero discutirlo con profundidad y con hondura, que es las dos visiones que tenemos respecto a la política internacional del Uruguay. Sí, pero yo decía que usted queda entre dos fuegos porque hasta el viernes la oposición y la parte más moderada del Frente Amplio lo cuestionaban por mantenerse en silencio ante la convocatoria de elecciones en Venezuela con las características singulares que tiene, y desde el viernes la oposición lo apoya y se produce la indignación de otros sectores, los sectores más radicales del Frente Amplio. No, pero la convocatoria de elecciones en Venezuela no está planteada desde hace tiempo, se planteó esta semana pasada. El adelantamiento fue en la misma semana que la OEA, los representantes permanentes se movieron y decidieron juntarse y analizar la situación. Pero a mí me gustaría ir a... Discúlpeme, pero estuvo la reunión del Grupo de Lima el 13 de febrero. Y a propósito de ese grupo y el pronunciamiento en el que Uruguay no estuvo, desde la oposición hubo críticas al gobierno. Y bueno, está bien, y tienen en todo su derecho, pero quien marca la política exterior es el presidente de la República, el gobierno, actuando con el Consejo de Ministros, con el ministro del Ramo, etcétera. Sin perjuicio de eso, yo digo que nosotros hemos convocado en innumerables oportunidades a la oposición para tratar de llevar adelante una política, no de Estado, quizás más bien de consenso, como se dice ahora, porque las cosas van cambiando vertiginosamente, y me parece que desde ese punto de vista la oposición sabe cuál es el pensamiento de la Cancillería y del Presidente de la República. Entonces por eso yo quiero ir a decir algo que a mí me parece fundamental y que quiero decirlo, y es que con toda franqueza hay dos visiones de las relaciones internacionales en el Frente Amplio que tendremos que discutirlas, que tendremos que abordarlas y que tendremos que dirimirlas y administrarlas. En consecuencia... Hay dos visiones. Hay dos visiones. Primero, eso queda bastante claro hace tiempo. Sí. Usted ahora lo está reafirmando. Usted toma este ejemplo para pasarlo en limpio y decir, ya es indiscutible. Sí. Es una realidad con la que hay que convivir. Hay que administrar. Y que a usted en particular le ha tocado administrar. A mí me ha tocado, sí. Y yo me muevo en función de mis convicciones, en acuerdo con el presidente de la República y con la mayoría del Consejo de Ministros. Yo informé el lunes en el Consejo de Ministros las razones por las cuales habíamos llevado adelante esta posición, y no hubo una sola objeción. Tampoco era el tema del Consejo, pero podía haber habido algún atisbo de... Usted dice que no hubo ningún ministro, por ejemplo, ningún colega de gabinete que manifestara objeciones. Ninguno. Porque supongo que con el presidente Vázquez ya lo había discutido. Sí, por supuesto. El tema podía ser que dijeran otros ministros. Por supuesto. Pero yo creo que cuando se dice que el Uruguay... Primero, el Uruguay se mueve dentro de las organizaciones institucionales regionales. El Grupo de Lima fue creado 4 días después o 5 días después de que el Mercosur tomara la decisión de suspender a Venezuela del mismo.
A partir de ahí, con una serie de malos entendidos y de invitaciones frustradas y qué sé yo, el Uruguay no era invitado al Grupo de Lima, esto hay que decirlo con toda también claridad. El día antes de la reunión del Grupo de Lima, que fue, creo que nosotros tomamos esta decisión un sábado de agosto y el martes iba a reunir el Grupo de Lima o el miércoles, el día anterior, por intermedio del canciller argentino, se me invitó a ir a la reunión de Lima, y nosotros habíamos decidido en el Mercosur que fuera la presidencia pro tempore y que explicara la situación que habíamos, o la decisión que habíamos tomado respecto a Venezuela en el Mercosur, que es la decisión más, digamos, institucional que se ha tomado respecto a Venezuela en el continente. Permítame profundizar un poco en aquellos antecedentes. Justamente, usted está diciendo que el Grupo de Lima no convocaba a Uruguay. Sí, exactamente. ¿Y por qué no convocaba? No lo convocaba porque Uruguay hasta ese momento había tenido una posición de diálogo, de reticencia a las sanciones a Venezuela en el Mercosur. Claro, exactamente. Había frenado los intentos que ya tenían meses y meses de otros gobiernos, Argentina, Brasil, etcétera, para que se suspendiera Venezuela. Uruguay entendía que ese no era el diálogo, apostaba a la oportunidad, a darle una oportunidad para que incorporaran la normativa vigente del Mercosur, porque era esa la discusión, que no estaba incorporada, hasta que al final, cuando se decide suspender a la Asamblea Nacional y convocar a las elecciones de la Constituyente, ahí en Buenos Aires comenzamos con la discusión de que ese era un tema demasiado grave, que obligó al presidente Maduro, no sé si a nosotros, pero la realidad lo obligó a rever esa situación, que además demostraba que el Poder Judicial estaba subordinado al Poder Ejecutivo, porque fue Maduro, el presidente Maduro, el que dijo sancionen y después dijo retiren la sanción. En consecuencia, el Uruguay siempre ha apostado al diálogo. Ahí sí, Uruguay dijo, está bien, vayamos a la suspensión de Venezuela en el Mercosur. Ahí vayamos a la Pero no invocando la cláusula democrática. De la OEA no. No, ni del Mercosur, ni las cláusulas democráticas del Mercosur. Se fue más por cuestiones de tipo por cuestiones administrativas, porque se le fue dando, porque era lo que se planteaba, era lo que estaban planteando. Porque a nosotros nos parecía que excluirla por las cláusulas democráticas era menos eficiente que dejarla para tratar de colaborar con el pueblo venezolano en una salida pacífica y democrática de la situación que estaban viviendo. Finalmente se resuelve la suspensión. ¿Y entonces qué pasa con la relación de Uruguay con el Grupo de Lima? Y bueno, nosotros en el Mercosur decidimos que el Grupo de Lima, que fuera el presidente pro tempore, que era Brasil en aquel momento, porque la decisión se tomó en San Pablo, y que explicara cuál era la situación, qué era lo que habíamos hecho respecto a Venezuela. Y entonces el Uruguay no fue, pero el Uruguay se mueve en los órganos institucionales correspondientes. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, el Grupo de Lima es un grupo de amigos que no tiene institucionalidad. O sea, Uruguay tiene una relación fría con el Grupo de Lima. No, podemos tener una relación fría respecto a la estructura del Grupo de Lima, pero tenemos una relación cálida con los cancilleres, obviamente. Bien. Pero ¿por qué hablo o se ha hablado de cambio de posición? Porque el 13 de febrero, bastante antes que el viernes pasado, salió esa declaración de Lima, que tiene términos muy parecidos a los de la OEA de ahora. Bueno, porque ahí dice, no estamos frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril, o sea, ya se conocía en ese momento, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el gobierno, y en concordancia con su declaración de 23, expresan lo siguiente, su más firme rechazo a dicha decisión. Ahí está la diferencia. Y después exhortan a que reconsideren la convocatoria. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia sustancial. Porque exhortar significa dialogar también. ¿Qué significa exhortar? Rogar, pedir, incitar, es parte de un diálogo. Cuando usted va a dialogar con alguien, le está pidiendo cosas y el otro le está pidiendo cosas a usted, y de alguna manera el término correcto es que se están exhortando a hacer determinadas cosas. Entonces, esa es la línea del Uruguay, pero no... Ahí no se rechazó en la OEA, ni se condenó. Ajá. Que son ahora voy dos cosas distintas. Todavía estamos en la declaración del Grupo de Lima.
El segundo punto es muy parecido al de la OEA. Exhortan al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria. Pero el problema para Uruguay, dice usted, estaba en el punto 1. Su más firme rechazo a dicha decisión. Exactamente. Ajá. Porque nosotros creemos que el diálogo es parte importante de la salida, que tienen que buscar los venezolanos, naturalmente, pero que nosotros tantas veces nos llamaron para dialogar, hemos ido en reiteradas oportunidades y seguimos creyendo que el diálogo entre las partes y con facilitadores, esto puede tener una solución diferente a la que se está planteando. Bueno, y ahora vayamos al viernes pasado. ¿Por qué decide votar este texto en el Consejo Permanente de la OEA? Porque sacamos el término rechazar o condenar. Ajá. Y una exhortación es eso, es una continuación, es un apéndice del diálogo, es una parte sustantiva del diálogo. Exhortar es invitar a dialogar. Uh-huh. Me impresionó la forma como usted reaccionó el lunes, ya acá en Montevideo, cuando se habían conocido las primeras críticas desde adentro de la izquierda, como que fue directamente al choque. Dijo, es una elección de partido único que nos preocupa. Agregó que Maduro tiene presos políticos, sí. Y después se refirió a las dos posiciones dentro del Frente Amplio sobre las relaciones exteriores. Yo creo que nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones, dijo, aludiendo a Maduro. Sí. ¿Por qué se plantó así? Y porque es lo que siento. ¿Y por qué es lo que siente en el gobierno desde el punto de vista de la institucionalidad democrática? Porque cuando usted ve cuáles son los principales líderes de la oposición, yo no vengo a levantar banderas, a quebrar banderas o romper lanzas por la oposición, pero digo, cuando uno ve que en un país los principales líderes, uno está preso, otro está proscripto por 15 años por faltas administrativas, otro está en el exilio, otro está en el exilio fuera del país, otro está exiliado en la Embajada de Chile, como Freddy Guevara, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Cuando ve que la Asamblea Nacional ha dejado de funcionar, cuando se dice que se va a llamar a elecciones a la Asamblea Nacional. Después no se cumplió eso. Después no se cumplió, pero no se cumplió quizás por la movida que hubo en la OEA, porque la Asamblea Nacional tiene un mandato de 5 años, es para el 21, ellos fueron electos en el 15, las próximas elecciones son en el 20. Uno le afloran los valores democráticos, y cuando ve que los partidos políticos, ¿cuáles son las condiciones? Entre las condiciones para garantizar una democracia, es que los partidos menores o de la oposición tengan alguna posibilidad de llegar al gobierno alguna vez. Uh-huh. Pero las posibilidades tienen que ser iguales para todos. En consecuencia, cuando hay restricciones para el acceso a los medios, cuando hay normas administrativas de que hay que inscribirse a cada rato, cambiar las reglas, y los partidos no pueden cumplirla, bueno, me parece que hay situaciones en las que definitivamente no hay posibilidades de que la oposición, de que la rotación de los partidos se haga efectiva por las trabas que se le van poniendo. Permítame profundizar justamente en esa argumentación. Me coloco en el papel de abogado del diablo. Vamos a entender por la vía del debate, entre comillas. Usted dijo en estas declaraciones del lunes, yo creo que nadie progresista de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones. En primer lugar, claramente, dentro del Frente Amplio hay grupos que apoyan a la revolución bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro. Hay grupos que están al lado de. Y por eso yo digo que hay dos visiones, porque hay otros grupos que no están al lado de. Pero usted dijo que yo creo que nadie progresista de izquierda puede sentirse representado, pero hay quienes se sienten. Bueno, ese es un primer factor que está incidiendo. Por otro lado, está la discusión sobre cuál es el camino más adecuado para lograr la pacificación de Venezuela. Entonces, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, el MPP, insisten en que resoluciones como esta de la OEA no ayudan, sino que más bien acorralan al gobierno de Maduro y convalidan, y acá aparece otro factor, convalidan la presión y la injerencia propiciadas por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso puede ser que haya presión de los Estados Unidos, pero la verdad es que nosotros no actuamos al son de la música de Nosotros, y eso que se nos acusó de eso, además.
Sí, por eso. Está permanentemente el propio Maduro. El propio Maduro dijo que nosotros coordinábamos con el Departamento de Estado para desestabilizar. Nosotros, Sí. ¿En qué quedó aquella acusación? En nada. Le pedimos una ratificación, una rectificación y no hizo nada. Usted convocó al embajador de Venezuela, recuerdo. Sí. Para pedirle explicaciones al respecto, le presentó un escrito. ¿Y después? Y nada. Y no pasó nada. Y después de eso, nos llamaron para ver si podíamos colaborar en la facilitación del diálogo, y olvidando ese agravio, le dijimos que sí. Con lo cual demostramos enfáticamente, nuevamente y por enésima vez, que lo que queremos es el diálogo en Venezuela, y que si nosotros somos un factor que puede ayudar a dialogar, lo hacíamos. Y nos reunimos en una reunión, en una asamblea de OEA que se realizó en México, y allí tuvimos la primera reunión, intercambiamos varios puntos de vista, pedimos información, nos dieron información, quedamos en una nueva convocatoria, y igual que la retractación o la rectificación de los dichos del presidente, quedó en nada. Bueno, pero está esta parte de la discusión, si con una resolución como esta se ayuda o no, si se está contemplando o no el hecho de que incluso hay partidos de la oposición venezolana que entienden que este es un paso que sirve. Y bueno, hay partidos de la oposición que han decidido participar de estas elecciones, aunque tengan limitaciones, igual que lo que ocurrió en Uruguay a la salida de la dictadura. Bueno, pero esas son dos cosas totalmente distintas, perdóneme. Porque cuando nosotros aceptamos en el Uruguay ir a las elecciones con proscriptos, Wilson Ferreira Aldunate, Líber Sereni y varios más, muchos más, era porque la dictadura se iba. Aquí hay proscriptos y Maduro no se va. No es que Maduro esté negociando su salida. Son dos cosas totalmente diferentes. Otra queja que se le plantea desde estos sectores del Frente Amplio. Sí, las conozco todas. Bueno, y yo las tengo anotadas acá. ¿Por qué la OEA y Uruguay no se plantan de la misma manera ante situaciones de otros países que también son preocupantes desde el punto de vista democrático? Y bueno, cuando la OEA lo plantee, nosotros estaremos. Pero nosotros no tomamos esta iniciativa. Se menciona el ejemplo de todo lo que ocurrió en Brasil. Sí, nosotros no citar un caso. Nosotros no hacemos cruzada contra ningún país. Cuando las autoridades de la OEA, que es quien nos gobierna, decide hacer una convocatoria de sus representantes permanentes para discutir algún tema, nosotros allí damos el debate, pero nosotros no tomamos la iniciativa como forma de cruzada para salir a denunciar, no somos censores de nadie y miramos con la mayor objetividad posible los hechos que suceden en la región. Otro ejemplo que se cita, el muro que Estados Unidos, miembro de la OEA, proyecta construir en la frontera con México con la oposición de México. Sí, bueno, y eso ya lo hemos rechazado en innumerables oportunidades, no solamente la Cancillería y el canciller, y hasta el propio presidente de la República ha hablado en contra de esto. Por supuesto que es una pésima señal, que es horrible, es espantosa. Hay muros por muchos lados en el mundo, y yo creo que, como dijo alguien, lo que precisamos son puentes, no muros. Sí, pero el planteo es, y la OEA no hace nada. Y bueno, y habrá que exigirle, México podría plantearle a la OEA que convocara una reunión para hablar del muro que se está levantando con su frontera con Estados Unidos. Y otro punto más, ¿por qué se tolera? Porque la OEA tolera, y Uruguay en la OEA tolera, las sanciones que Estados Unidos, miembro de la OEA, le está aplicando a Venezuela, sanciones económicas. Sí, a personas, ¿no? Básicamente, pero es a personas y a organismos americanos que les impiden tomar deuda o hacer... por supuesto que también estamos en contra de eso, como estuvimos siempre en contra del bloqueo contra Cuba. La delegación de Venezuela, cuando vota en contra de esta resolución el viernes, recuerde el artículo 20 de la Carta: ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Yo creo que no. Las sanciones que se le ponen no necesariamente implican que el gobierno venezolano pierda autonomía o soberanía, porque sigue haciendo lo que básicamente desea. Se menciona, por ejemplo, las que se ha tomado con respecto a PDVSA, a fondos de PDVSA, que repercuten en las finanzas del gobierno de Venezuela y repercuten
en la posibilidad de llevar a cabo políticas sociales, sanitarias, etcétera. Eso está dicho en el voto de protesta de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que las finanzas de Venezuela están dañadas por otras cosas, no solamente por la actuación de PDVSA. Venezuela es un país que prácticamente no tiene producción, lamentablemente, que vive únicamente del petróleo porque no han sabido, no han podido, no han querido desarrollar otras políticas productivas, pero las sanciones, si tan preocupados están por los americanos, por eso que le dejen de comprar, que no le compren más petróleo a Venezuela. Venezuela es el principal exportador y Estados Unidos es el principal importador de petróleo venezolano. Usted acá está marcando una contradicción de Estados Unidos, pero acá hay grupos de... Porque todos estamos llenos de contradicciones. Sí, bueno. No, pero a donde iba es que desde adentro del Frente Amplio, por ejemplo, en el discurso del Partido Comunista aparece permanentemente la alusión a que se está haciendo funcional, que el gobierno uruguayo con decisiones como esta está haciendo funcional a la prédica de Rex Tillerson, el secretario de Estado que ha recorrido América Latina con un discurso anti-gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, nosotros rechazamos eso. Pero se lo dicen adentro del Frente Amplio. Bueno, está bien. Y por eso decimos que hay dos visiones. Yo tengo otra visión. Incluso, fíjese, ayer entrevistábamos, entre otros, a Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, que enumeró sus objeciones, pero además anunció que iba a elevar, y de hecho elevó, un pedido de informes a su ministerio para averiguar varias de las argumentaciones que usted manejó en esas declaraciones del lunes. ¿Lo escuchamos cómo lo dijo? Yo creo que son totalmente destempladas, son inexplicables las acciones y las declaraciones del ministro Noboa, y entiendo que faltan a la verdad. Yo creo que en estos temas... ¿Que faltan a la verdad? ¿Por qué? Sí. Creo que en estos temas hay que ser muy franco y directo, y no se puede hablar con medias tintas, expresar situaciones a medias tintas. Acá claramente... Por ejemplo, ¿usted se refiere a esa frase de Nin, esto que se viene es casi como una elección de partido único? Sí, porque yo en el día de hoy estoy ingresando un pedido de informe para que, Cancillería nos explique cuáles son los partidos proscriptos en Venezuela para esta elección presidencial. ¿Cómo toma esto de que desde el Frente Amplio se le plantea un pedido de informe? Parece que fuera un diputado de la oposición. No, pero esto sucede recurrentemente. Todos los diputados hacen pedido de informe para acrecentar sus conocimientos, para plantear algunas iniciativas. No me molesta en absoluto. En absoluto. Más, yo el lunes mismo fui de motus propio al secretariado y... Obviamente que el secretariado empieza a la 1 y yo a las 2:30 tenía la presentación de cartas credenciales del embajador de Rusia, de cartas figuradas, perdón. Entonces fui 1:15 aproximadamente y a las 2:30 2:20 me tuve que levantar e ir. O sea, usted recalca que tomó la iniciativa. Tomé la iniciativa, sí, porque el vicecanciller, el subsecretario, habló con el presidente del Frente Amplio, con Javier Miranda, y que les pareció a ambos que sería bueno que fuéramos a intercambiar ideas en el secretariado. Y allí fuimos, y allí escuchamos argumentos del Partido Comunista, de la 711, de Alianza Progresista, de todos los que pudieron hablar, hasta que yo me tuve que ir, lamentablemente. Me hubiera quedado si no hubiera tenido una agenda cargada, con la que soy muy puntual, además. Esto que está diciendo de que es muy puntual es un palo para mí, aclaro, porque llegó puntualmente a la hora que lo habíamos convocado y sin embargo la entrevista empezó un poco más tarde. 18 minutos nada más. Tomo nota. Pero en definitiva lo que veo es que usted está como armado de paciencia, de mucha paciencia, de una paciencia infinita. Para manejar eso que recién enfatizaba. Queda claro que existe dentro del Frente Amplio las dos visiones sobre la política exterior. Que hay que discutirlas, que además también esas dos visiones se trasladan a la agenda externa del Uruguay, a la agenda comercial del Uruguay. Eso lo dijo el lunes también, ¿no? Es el mismo y en corte. ¿Para ustedes es el mismo corte? En general coinciden, ¿no? Los que son reacios a mirar el mundo tal cual es, y no como quieren que sea, se alinean en la misma posición, en la comercial y en la política.
y entonces están en contra del acceso mejorado de nuestros productos a los mercados, creen que un tratado de libre comercio es siempre para perjudicar a los más chicos, no tienen en cuenta algunos de los elementos que están en los tratados de acceso a mercados cuando se discuten y se firman, como por ejemplo la promoción de las pymes, el mejorar la condición de comercio y género, por ejemplo, el empoderar a las mujeres empresarias y trabajadoras para que puedan beneficiarse de los resultados de los tratados de acceso a mercados mejorados. De medio ambiente, de normas laborales. Ahora resulta también que estoy viendo que hay también una línea argumental que dice, que es la que se está discutiendo en el Telecán, por ejemplo, ¿no? O en el NAFTA, que es que la competencia tiene que darse no en base a bajos salarios, que es la posición de Trump, que yo comparto también, y que de alguna manera hicimos un reclamo cuando una intervención cuando Brasil modifica sus normas laborales, y que eso constituye de alguna forma una suerte de competencia despareja, para ser benévolo. Y bueno, esas cosas están en los nuevos tratados hoy, y no son imposiciones de los grandes. Los grandes quieren también acceder a nuestro mercado, pero no siempre van con sus imposiciones. Ayer recibimos una nota de los laboratorios del Mercosur, de los 4 países, diciendo que piden que los gobiernos sigan defendiendo, como han defendido hasta ahora, el tema de las patentes. Y eso, es un aliciente, porque la verdad es que demuestra que estamos defendiendo los intereses nacionales, en este caso, de la industria farmacéutica. Lo mismo... Usted lo está diciendo como forma de respuesta a sectores del Frente Amplio que entienden que, por ejemplo, en el TLC con Chile, que está pendiente de votación... De hecho, ¿se perjudicaría a los laboratorios nacionales o los laboratorios nacionales correrían riesgo? Ninguno, porque primero porque no hay bienes en esta segunda parte del TLC. No hay bienes, son servicios. En consecuencia, no sé, se habló de que había que ver la pesca, había que ver el vino, todo eso ya está desgravado a través de nuestro acuerdo por ALADI, a través del Acuerdo de Complementación Económica número 35, que es Mercosur-Chile. Pero entonces, usted dice... Entonces hay 2 líneas que siempre están nítidamente marcadas respecto a la política internacional del Uruguay. Una es la política y otra es la línea económica. Y en general se alinean en el mismo lugar aquellos que no creen en la apertura al mundo, en la inserción internacional, en la mejora de acceso a los mercados a través de tratados comerciales, con cuestiones políticas. Defienden más o menos las mismas cosas. ¿Y esa realidad? Y hay que dirimirla, hay que administrarla, como yo dije al principio. En el gobierno pasado se decía que había 2 equipos económicos. ¿Se acuerda? Acá no hay 2 ministerios de Relaciones Exteriores, pero hay un contrapeso fuerte adentro del oficialismo que limita algunas de las líneas de la Cancillería. Sí, la limita, porque después cuando termina esto en el Parlamento, la mayoría que el partido de gobierno, que el Frente Amplio tiene, impide que el tema se trate. Porque yo digo que no quiero insistir con el Tratado de Chile, pero el Tratado de Chile, que es un tratado de carácter nacional y que la mayoría del Parlamento, que es la representación más democrática que tiene una sociedad, estamos de acuerdo con eso todos, me parece, habría que ponerlo a discusión o a consideración del Parlamento, y que el Parlamento, en toda su expresión política, decida. Sin embargo, el mecanismo que el Frente Amplio pretende, y que de hecho está consolidándose, es primero resolvemos nosotros, primero resuelve el partido y recién después pasa al Parlamento. Sí. Pero cuando el partido tiene algunas posibilidades, porque si el partido tiene mecanismos de resolución de sus diferencias muy exigentes, con patrones muy altos para resolver, como 2/3, y no tiene en cuenta el resto de la ciudadanía representada en ese Parlamento, que comparten con el Frente Amplio las decisiones, me da la sensación de que nos estamos equivocando.
la gran mayoría del Parlamento Nacional, que repito, es la más auténtica de las representaciones democráticas que tiene, porque aquí en el Poder Ejecutivo estamos solo los que ganamos. Esto siempre lo he dicho yo, además, y no tengo no es ninguna crítica. Estamos los que ganamos. En el Parlamento están todos. Sí. Y entonces todos deberían resolver este tema de los tratados. Bueno, pero lo cierto es que se sigue demorando. Lo cierto es que se sigue demorando, es verdad. ¿Y la Cancillería, el gobierno, tiene alguna idea de cómo puede desbloquear ese trámite? Sí, estamos trabajando. Hay un grupo ahí que está trabajando, que se ha creado y que está trabajando con gente de la Cancillería. Ministro, para terminar la conversación de hoy, salgamos en otra dirección. Bueno, de algún modo estuvo aludida en sus últimas respuestas la apertura comercial, un frente que a la Cancillería la tiene ocupada y en el que al Uruguay le va a la vida de algún modo, ¿no? A la producción nacional le va la vida. Está desarrollándose en Asunción una nueva ronda de negociaciones Unión Europea-Mercosur por el Tratado de Libre Comercio. Vieja negociación, muy vieja negociación. Hay quienes sostienen que ahora sí se está en la recta final. ¿Usted qué impresión lleva? Yo tengo esa impresión también, de que estamos en la recta final y que si no acordáramos en estos días, si no acordamos en esta oportunidad, mejor dicho, me parece que va a ser un tema que va a pasar al archivo. ¿Sí? Digamos, sí. ¿Es la última? Y me parece que sí. Pero lo que pasa es que además nosotros tenemos una agenda de inserción en Internet, una agenda externa del Mercosur, que está bastante rica, digamos, ¿no? Porque el próximo 9 de marzo, que es el otro viernes, vamos a comenzar las negociaciones con Canadá. Concomitantemente ya hemos tenido 3 reuniones con EFTA, que son estos 4 países de Europa que no son parte de la Unión Europea. Estamos en conversación con Corea del Sur, que ya tiene mandato para negociar. Sus ministros ya tienen mandato gubernamental para negociar y estamos viendo los términos de referencia. Japón está interesado también en acercarse al Mercosur. Bueno, inclusive hubo una nota periodística este fin de semana larga sobre eso. En consecuencia, me parece que todos esos elementos además hacen que la Unión Europea mire con cierta premura el tratado. Usted ve esos intereses por negociar acuerdos con el Mercosur como una presión que se le suma a la Unión Europea. No digamos presión porque puede el término presión está complicado en el debate interno. Sí. Pero puede ser un acelerador, digamos, ¿no? Bueno, y más, y va a haber otros países u otros bloques de países que van a decir, bueno, pero si ustedes le dan esto a la Unión Europea, ¿por qué no nos dan a nosotros también esta posibilidad? Bueno, y discutiremos. ¿Reino Unido también está en la lista? Reino Unido está en la lista también. Teniendo en cuenta que el Reino Unido sale del Brexit, seguro. Entonces, la agenda es rica, hemos acordado, como yo digo, en el seno del Mercosur, hemos acordado las cosas grandes. Hay que acordar ahora las cosas chicas dentro de las cosas grandes, por ejemplo, las 99. ¿Eso es la negociación con Unión Europea? Con Unión Europea, que es lo que están discutiendo en Asunción en estos momentos. Ahí están nuestros negociadores, que no está solo la Cancillería, vamos a decirlo, ¿no? Si ustedes se imaginarán que está la Cancillería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, en oportunidades está el Ministerio de Salud Pública, en otras está el Ministerio de Medio Ambiente, en fin, todo el gobierno está negociando, no es que sea la Cancillería únicamente. La Cancillería coordina, negocia, ordena, en fin, lidera, digamos, de algún modo. Pero ahí está respondiendo a algunas críticas o algunos temores que se han planteado dentro del Frente Amplio. No estoy respondiendo nada, estoy constatando un hecho. Si la Cancillería tiene suficiente equipo como para negociaciones de esta envergadura. Eso es una, a ver cómo voy a decirlo diplomáticamente para no ser muy duro, pero eso es es muy diminutorio, digamos, de los equipos del personal de Cancillería y de los otros personales, ¿no? Y de los otros agentes de economía, de agricultura, hay gente de todos lados. Y yo creo que el Uruguay ha hecho un buen equipo negociador, que
comenzó con Chile, porque hacía tiempo que no teníamos desde México, desde que hicimos el acuerdo con México, y empezó con Chile, que se va consolidando con la Unión Europea, y que sigue, que seguirá adelante con otros países o con otros bloques. Así que desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda de que estamos negociando bien, y la muestra quizás son las notas y los apoyos que recibimos desde el sector privado. Ahora, es ahora o nunca, decía usted, pero sí. También es cierto que las condiciones han ido cambiando con el correr de los días. Siempre aparecen planteos nuevos del lado, por ejemplo, del lado de Europa, ¿no? Sí, van apareciendo planteos nuevos. Cuando a nosotros nos dijeron, nosotros estamos en condiciones de darles la oferta de carne y etanol que habían quedado para atrás en la primera instancia cuando ustedes lleguen al 90% de los bienes transables ofrecidos en canastas o en cuotas, lo que sea. Llegamos al 90% en el propio Buenos Aires, y eso fue un trabajo que hizo la Cancillería del Uruguay, además, que fueron negociadores uruguayos que analizaron renglón por renglón casi, y pusimos los granos en almíbar, y pusimos el whisky, y pusimos los limones y el vino y no sé qué cuántas cosas más, y llegamos al 90%. Entonces, bueno, ahora con esto nosotros nos tenemos que ir y ver a ver qué le damos, pero no cumplieron. Por eso fue que en Buenos Aires fracasamos, porque ellos se comprometieron a darnos allí y no lo pudieron hacer o no lo quisieron hacer. Mejor dicho, a renglón seguido comenzaron otra vez las renegociaciones. Cuando presentamos eso, dice, pero faltan los lácteos. Bueno, a nosotros nos pidieron el 90%. Además, los lácteos es una línea roja para nosotros por dos motivos. Primero, porque el sector lácteo está pasando por una situación compleja en el Uruguay y en muchas partes del mundo por la caída de los precios de la materia prima, de la leche en polvo fundamentalmente, pero además porque nosotros no podemos competir con los subsidios europeos. Entonces, es una negociación muy despareja en ese sentido, y por eso para el Uruguay y para línea roja. Acá lo único que podemos dar es una pequeñísima cuota en quesos que no producimos, nada más. Entonces no sigan pidiendo lácteos porque no vamos a tener acuerdo. Pese a esos vaivenes, ¿usted mantiene el optimismo? Sí, mantengo, porque la negociación es eso, es diálogo, es exhortación, es invitación, es eso. Y lo último, usted mencionaba recién esa serie de países o bloques que están interesados en negociar con el Mercosur. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el Mercosur? ¿Cómo están Argentina y Brasil en ese sentido? Están bien. Porque ha habido olas proteccionistas en esos gobiernos, en esos países, en administraciones. Sobre todo es una industria manufacturera y particularmente en el sector automotriz, ¿no? Ahora, lo que hay que tener en cuenta también... Por ejemplo, China. Uruguay quiere un tratado de libre comercio con China, y en el Mercosur hasta ahora se lo han negado. Bueno, no lo han negado, lo están postergando. Nosotros seguimos insistiendo. ¿El camino para Uruguay sigue siendo un acuerdo Mercosur-China? Y sí, Mercosur-China sería lo ideal. Ese es el modelo ideal. ¿Y cuándo habría un plazo para que Mercosur respondiera y eventualmente Uruguay optara por otro camino? Bueno, quizás cuando Uruguay tenga la presidencia pro tempore, que es a partir de julio, y cuando hayamos cerrado el acuerdo con la Unión Europea. Ministro Rodolfo Noboa, canciller de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. No, con mucho gusto. Empecé debutando aquí con su programa y termino despidiéndome. Es una coincidencia interesante. Cuando empezó esta tercera época de En Perspectiva, en abril del año 2015, la primera entrevista fue con usted. Cuando se cierra este ciclo, usted está acá en el estudio, así que bueno, le agradezco esa gentileza. No, yo a usted. Y la coincidencia. Yo a usted. Seguimos, charlamos en cualquier momento de nuevo. Ahora viene la mesa de este miércoles.